están, estimados amigos de este canal YouTube? El pasado 28 de julio del año 2024 se produjeron las elecciones generales en Venezuela para nombrar al nuevo gobierno nacional. Este es un acontecimiento político que obviamente no es solo de interés de los venezolanos en Venezuela o fuera de Venezuela, sino de todo el mundo y en particular de los latinoamericanos. Por eso hago este video, como peruano, como latinoamericano. Este año, en 2024, celebramos el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, que fueron dirigidas por dos insignes venezolanos, José Antonio de Sucre y Simón Bolívar. Y gracias a ellos y a muchos patriotas latinoamericanos que junto con los peruanos liberaron esas dos batallas, se selló la independencia de América y de todos los países latinoamericanos, obviamente incluido el Perú. Entonces tenemos derecho a hablar de Venezuela, a quien le debemos mucho por ese, digamos, trabajo de liderazgo patriota que permitió que nuestras repúblicas existan en estos tiempos. En segundo lugar, tenemos derecho a hablar porque el gobierno del señor Maduro, que es claramente una dictadura, y hay que dejar de hablar de democracia aquí, eso no existe. La democracia es una frase, un disfraz, un caballo de Troya que utiliza Maduro para tratar de mantenerse en el poder, para no ser una dictadura evidente como Corea del Norte o Irán o Nicaragua, que ya lo son pues abiertamente. Entonces, Maduro trata infructuosamente de convencer a venezolanos y no venezolanos que su gobierno es democrático, que el pueblo es el que vota, que el pueblo es el que decide. No, manipulando claramente, hace tiempo ya, no es ninguna novedad, pero ha sido grosera esta manipulación. El Consejo Nacional Electoral, después de horas de espera, lo cual es inusitado, ¿no?, en estos tiempos de modernidad, de velocidad del Internet, de 5G y otras cosas más que tenemos, se demoran horas, están maniobrando pues las cifras. Han salido con un resultado, supuesto resultado, donde el señor Maduro gana con 51.2% y el principal candidato de oposición, Edmundo González, queda en segundo lugar con 44.2%. Es decir, al menos han guardado cierta forma, ¿no? Porque ellos seguramente hubieran querido decir 70% para Maduro, 30% para González. No, 51 a 44. Pero no han presentado ninguna progresión del resultado electoral, ni por colegios electorales, ni por zonas geográficas, lo que impide saber si este resultado es un resultado real o es una de las tantas formas de fraude que este gobierno está acostumbrado a hacer. De manera que no se enoje el señor Maduro, que se rasgue las vestiduras diciendo tenemos ataques internacionales. Tenemos todo el derecho de hablar, todo el derecho de hablar y preocuparnos por nuestros hermanos venezolanos que ya están sufriendo demasiado con esa dictadura. Claramente, los signos que observamos son concretos, los indicios nos indican que estamos frente a un superfraude. En primer lugar, en esta oportunidad se impidió que la candidata principal de la oposición, Corina Machado, fuera candidata con triquiñuelas legales. Luego, se ha impedido que más de 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela puedan votar. Solo pueden votar en el padrón electoral un porcentaje muy pequeñito. Incluso ellos pueden ir a votar, no han podido votar porque se les pone una serie de trabas. Obviamente, ahí nomás hay 8 millones de votos en contra de Maduro, ¿no? Porque esos votos, esas personas han salido porque Maduro los obligó a salir de su tierra, no porque quieran pasearse o quieran hacer turismo, ¿no? Entonces, esa es otra evidencia. Otra evidencia en la cantidad de personas detenidas que hay en este momento, que son simplemente opuestas al régimen. Otra evidencia es que cuando se produjo digamos, el proceso electoral de domingo, las personas tuvieron que estar 2, 3, hasta 4 horas esperando en cola bajo el sol para poder entrar porque lo hacían tan lento como para decir, aburran y vuelvan a su casa y no voten, ¿no? Luego, grupos digamos, digamos, personas del régimen yendo en motocicletas a amedrentar a los votantes en los colegios electorales, o yendo con armas y antifaces. Todo se ha visto por las redes. Hoy día se filma todo. Cada celular es
digamos, periodista que está transmitiendo en directo, y en otro colegio electoral personas con rifles y pasamontañas amedrentando. Eso es democracia. Y luego, pues ya el colmo de la frescura, hemos visto tantos procesos electorales en todo el mundo, ¿no? Claro, empezaban a mostrar los resultados de a poco, como sucede en todos los países democráticos. Se podían ver las tendencias, se podría ver la estructura de esas tendencias, y la estadística es una ciencia. No se puede manipular así groseramente sin ser evidenciada esa manipulación. Claro, no lo han hecho así, han presentado tarde, después de horas, un resultado que es el que he mencionado, que claramente es totalmente contrario a una realidad que está en las calles, ¿no? ¿Y por qué digo esto? La oposición tiene las actas que demuestran que ganó el señor González. Entonces, o estas actas no se han considerado y han inventado un número, o obviamente han hecho estadísticamente dentro del cómputo una serie de fraudes que han permitido llegar a este resultado. Lo importante es que esto no puede quedar así. El régimen de Maduro tiene que mostrar las actas de cada colegio electoral. Y esa acta tiene que compararse con el acta que tienen los miembros veedores de la oposición. Y ahí se verá. El señor Maduro está tan seguro de su triunfo que muestre las actas. Si no las muestra, será una señal inequívoca de que aquí hubo nuevamente un fraude, pero esta vez grosero y claramente ya en contra de la inmensa mayoría de los venezolanos que se han dado cuenta que este régimen dictatorial no da para más y que ya quieren. Mi solidaridad con los hermanos venezolanos y mi apoyo a todo su esfuerzo, y por supuesto la exigencia desde todo lado que hacemos es que el régimen de Maduro muestre las actas electorales. Así de simple, señor Maduro. Muestre las actas. O usted las cambió y eso es fraude, o usted no las consideró y eso es fraude. Donde se vea. Gracias.